noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo les va? Buenas noches, Nick. Gracias, Lee. Bueno, vamos a hacer una especie de actividad del día de hoy. Como yo les puse a leer, entonces debo suponer que sí lo hicieron. Entonces le pregunto a Melissa Chaikoj, ¿cuáles son las causas de terminación involuntarias de un contrato de trabajo? Melissa. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Melissa, ¿me puede indicar cuáles son las causas de terminación involuntarias de un contrato de trabajo? Melissa. Pasó Melissa. ¿Qué le sucedió a Melissa? Solo dijo hola y ya. Solo dijo presente y nada más. Aura Yesenia Chin Solórzano. Aura Yesenia Chin Solórzano. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cuáles son las causas de terminación involuntarias de un contrato de trabajo? Licenciado, sería por muerte, sería una. La otra sería por fuerza mayor de algún caso infortuito. Sí. ¿Algo más? Solo esos dos me recuerdo, licenciado. Muy bien. A ver, Licenciado, otra sería por quiebra de la empresa. ahorita voy, Luis. Angélica Guadalupe. Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. ¿Puede ampliar usted esas causas de terminación voluntarias del contrato de trabajo? Sí, ahorita. Uno, dos, tres. Edson Antonio Peinado. Edson Antonio Peinado. Lick, si no estoy mal, también sería la muerte del trabajador, creo yo, ¿verdad? Perdón. Les voy a explicar por qué lo estoy haciendo así. Tranquilos. Gracias por participar. Ingrid Lorena Subuyuk. Ingrid Lorena Subuyuk. Tampoco está. Bien, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Ingrid. ¿Puede ampliar usted esas causas de terminación involuntarias? La antepenúltima compañera, ella mencionó dos. ¿Qué más puede existir?
no estoy segura, pero y cuando le dan de baja por alguna enfermedad grave, ¿De dónde baja quién? al empleado cuando se tiene que terminar el contrato, Mm, mm, no me convence. Vamos a seguir aquí. Mayra Isabel Arriaga. Mayra Isabel Arriaga. No está. Marielos Ma. Marielos Ma. Así está aquí. Silic, buenas noches. Buenas noches. ¿Puede usted ampliar la pregunta, la respuesta, perdón? Puede ser por muerte del trabajador Ya o lo dijeron. vencimiento del plazo del contrato. No, no. El Término primero del está bien, trabajo ya lo habían acordado. dicho. Causas Sí. involuntarias, terminación involuntarias. Involuntarias. Involuntario, bueno, yo eso es las que tengo anotadas. Sí, tal vez no está prestando bien atención. Bueno, Porque eso es lo que yo sigo tengo, ¿no? bien. Tengo la muerte del trabajador o vencimiento del plazo del contrato y término del trabajo acordado. No. Margaret Alejandra. Sí, licenciado. ¿Puede ampliarlo? Ampliar esas Es- respuestas. Sí, cuando la empresa no tiene la solvencia para cubrir mi pago. La insolvencia, dice usted. ¿Qué más? La quiebra, A ver quién habló ahí. la liquidación judicial también tengo. Ahorita sí está leyendo, Marianos. Es que, perdón, Elick, fíjese que, bueno, hoy sí no estoy así como pendiente a su clase porque estoy enferma, pero no quise abandonar su clase, estoy pendiente. Mil Sí, pues. disculpas. Les voy a hacer un comentario. ¿Por qué razón lo hice de esta manera? Créanme que me tomo en serio lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero y no sé si fue en este salón o fue en otro y me casi hicieron un comentario y pues uno evalúa por qué, ¿verdad? Pero el mensaje fue que mejore mis evaluaciones, que no solo sean falso y verdadero. Y eso lo dijo en relación a su baja nota, me imagino yo, ¿verdad? Porque si hubiera sacado 30, seguramente me hubiera aplaudido, ¿verdad? Pero resulta que yo también debo de hacer un análisis de qué sucedió en ese examen. Y por esa razón empecé a preguntar de manera selectiva y van a disculpar los dos compañeros que intervinieron, que no les di participación, porque siempre están. En cambio, yo quería saber qué sucedió. En el otro salón, es que voy en camino, es que voy, no he salido. Es decir, no están poniendo atención a la clase. Y ni siquiera están leyendo, que es lo peor, ¿verdad? Que para los que no están viniendo a clases es como una clase de correspondencia, ¿verdad? No sé cómo van a hacer después, ¿verdad? Pero cuando aperturamos estas clases, lo que tratamos es como estimular una clase presencial, ¿verdad? Y estamos los docentes aquí como su servidor presentes, tratando de orientar. Pero yo no sé si ustedes están ahí atrás del computador, ¿verdad? Y lo que he comprobado es que muchos no están. Tienen sus justificaciones. Y casi me dicen, sí, pero estoy trabajando. Sí, ¿verdad? Pero mi labor es llegar a ustedes y dar la clase en este horario, ¿verdad? Para eso se comprometió. Y se los digo porque sí o sí me tienen que mejorar esas notas en el segundo parcial. Y ya notaron que hay mucha debilidad. No están haciéndome caso para la lectura, por supuesto no todos, ¿verdad? Hablo para los que no lo han hecho. Por ejemplo, miren, tan sencillo. A Marielos, miren, Marielos, ¿dónde estaba el artículo 86, ¿no? Perdón, el 85. Ahí está, la diapositiva.
que significa que no lo leyeron, ¿verdad? Si hubieran leído, en el artículo 85 está establecido, ¿verdad? Así me hubieran dicho, ¿verdad? Con esa solvencia. Si me permite leer el artículo, la literal A del 85, la literal B, mira, así es como uno sabe que sí leyeron, pero no leyeron. Entonces, por favor, que esta dinámica nos sirva para evaluarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que estamos flaqueando un poquito y tenemos que subir eso inmediatamente, porque ya para este descanso que se acerca, pues les comento que va a servir para que lean, ¿verdad? No porque se vayan a la playa, ¿verdad? Así es que les voy a agradecer, por favor, que estén en las clases, aun cuando sea en esta modalidad, estén presentes. Si están trabajando, busquen el mecanismo, porque cuando se abran las puertas de la universidad, no van a recibir clases. ¿Y qué van a hacer? Entonces, pongámonos firmes. Bueno, vamos a seguir con la misma dinámica hoy. No voy a parar, sino voy a hacer preguntas hacia ustedes, porque tuvieron que haber leído. Bueno, le voy a preguntar a José Alejandro Mérida. Dentro de esas causas involuntarias, la clave es que es involuntario. Significa que las partes no pudieron hacer nada al respecto y está terminando el contrato, ¿verdad? De manera involuntaria. Y dentro de esos tenemos la quiebra. Muy bien. ¿Puede usted explicarnos qué es la quiebra? En una empresa con un número considerable de trabajadores. Creo que ni está. ¿Se dan cuenta? Julio Marroquín. Ahí apareció José Alejandro Mérida. Porque no podía encender el micrófono. Ah, bueno. Muy bien, pero sí me escuchó la pregunta, ¿verdad? Sí, más o menos, donde dice, yo creo que ahí mismo está en el último párrafo, donde dice, no obstante el límite máximo que establece el párrafo anterior, si la solvencia o quiebra se declara culpable o infraudulenta, debe aplicar las reglas del artículo 82-84. Muy bien. Pero, ¿en qué consiste la quiebra? Podría decirlo en el hecho de que una empresa pues no puede sustentar el pago hacia los trabajadores o excedió el límite de ¿cómo lo podría decir? Como que excedió su límite de presupuesto. No sé si estoy bien. La quiebra se da no solo por la falta de capacidad de pago, sino que por la falta de poder recuperarse, ¿verdad? Esa es una quiebra. Entonces, para eso van a tener como distintas responsabilidades. Muchos acreedores y dentro de esos los trabajadores, ¿no? Y entonces, aquí me colocan la quiebra o bancarrota. Dice, es una situación jurídica de una persona, ya no terminé de leer. Es decir, no tiene ya la capacidad del empleador de poder continuar con la empresa, dado que sus ingresos no le permiten continuar con la misma. No solo por el pago de los trabajadores, sino que en sí, en la totalidad de los movimientos de la empresa. Esa es la quiebra. Pero, ¿qué pasaría, José Alejandro, si nos miente el empleador y no es una quiebra real? ¿Qué sucedería con eso? ¿Cómo denominaría eso usted? Es una quiebra fraudulenta, ¿no? Sí. Exacto. Muy bien. Y cuando es una quiebra fraudulenta, entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Una insolvencia de pagos para todos los que trabajan y administran una empresa. No. Cuando estamos hablando de una quiebra fraudulenta.
cae en responsabilidad penal, licenciado. Aparte de la penal, en lo laboral, ¿qué sucede? 82 y 84. A ver, bien, creo que Ramiro se le activó aquí. Muy bien. Ya me habían dado la respuesta. Me olvidó su nombre. José, no me recuerdo ahorita. Se me olvidó, estaba hablando con usted. Pero ahora voy a preguntar a alguien más. Karen de León, ¿está por ahí? Dígame, licenciado. Muy bien. Ya explicamos que es una quiebra fraudulenta cuando un empleador falsamente pues, dice que no tiene los recursos para continuar con la empresa y se declara oficialmente en quiebra. Pero al descubrir que es falso, ¿qué consecuencias se tiene y a favor, digamos, de los trabajadores? ¿Me pueden indicar? ¿Qué consecuencias sería A favor de los trabajadores. a favor de los trabajadores? Sería que tendrían que ¿cómo se dice eso? Indemnizarlos a ellos, sin importar de que esté la quiebra de la empresa, ¿verdad? Ya es fraudulenta, es decir, ya determinaron que tiene recursos. Por supuesto, tendrá que indemnizar. ¿Fundamento legal, Karen? De eso, de la quiebra fraudulenta. Sí, las consecuencias, ajá, sí, prácticamente es. A ver, Julio Marroquín, ayúdela. Supongo que están revisando todos, ¿verdad? Se dan cuenta cómo se pueden preguntar, ¿verdad? María de Los Ángeles Kush, ¿puede abrir su micrófono? María de Los Ángeles. Podría ser el artículo 348, quiebra fraudulenta del Código Penal. Sí, sé que es un delito. Pero ahora, ¿cuál es el fundamento respecto a lo que Karen mencionó? Es decir, que va a estar obligado al pago de la indemnización. ¿Cuál es el fundamento? Aquí dice, es que a mí me interesó que dieron la respuesta por acá, pero María de Los Ángeles tal vez tiene algún problema con el audio, ¿verdad? Pero no me respondió. Le voy a dar la palabra a Luis Fernando Hernández Ruiz. Dígame. El licenciado sería el artículo 78 del Código de Trabajo. En donde le indica, bueno, para mí, pues... sí, digamos que sí. Está bien, le acepto eso. Pero algo que me relacione a la quiebra fraudulenta, el fundamento donde que me relacione a eso. Líquido en su párrafo, en la literal B, en segundo párrafo, dice, en estos casos la Inspección General o los tribunales de trabajo y previsión social, si ya ha surgido litigio, deben graduar discrecionalmente el monto de las obligaciones de la empresa en concepto del despido, sin que en ningún caso estas puedan ser menores a los importes de los salarios, a los días de salario, ni mayores. O sea que en efecto la empresa está obligada a pagar porque ya se les declaró que es fraudulento, es una mentira, ¿verdad? Que ellos establecieron. Sí. Entonces está en el artículo 85 también. Sí, así es. Oye, pero específicamente, mejor se los doy. Es el último párrafo. Ahí lo tenían, ¿eh? No obstante, el límite máximo que establece el párrafo anterior
si la insolvencia o quiebra se declaran culpables, o sea, de responsabilidad, o fraudulenta, se deben aplicar las reglas de los artículos 82 y 84, que es el pago de la indemnización total, ¿verdad? Entonces, miren, tenemos que tener bien cuidado al leer los artículos porque hay mucha información, ¿verdad? Entonces tenemos, en caso de fraude, va a tener que pagar la indemnización total o los daños y perjuicios que están establecidos en el artículo 84 cuando no se ha iniciado una relación laboral. Bueno, vamos a continuar. Causas que permiten terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad de las partes. Yo voy a preguntarle a las personas, no levanten la mano. Carla Vanessa López. Sí, licenciado. ¿Cuáles son las causas que permiten terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad de las partes? Sería en el artículo 86 por el advenimiento del plazo en los contratos a plazo fijo y por la conclusión de la obra en los contratos para hora determinada. B, por las causas legales expresamente estipuladas en él. Y C, por mutuo consentimiento. Muchas gracias. Así se contesta. Leslie Magalí Macaria. Leslie Magalí. No está. Lilian Linet Solares. Lilian Linet Solares. Leslie Magalí no le funciona el micrófono, la vamos a perdonar. Luis Ramírez. Tampoco está. Marlene Chupina, ya hemos conversado con Marlene. Aquí estoy. Empezamos con Luis Ramírez. A ver, la compañera mencionó 3 formas que permiten terminar el contrato sin responsabilidad de las partes. Y mencionó por el advenimiento del plazo del contrato a plazo fijo. Le pongo un caso. ¿Qué sucede si el empleador en efecto citó esta norma para indicarle al trabajador que el contrato del año pasado finalizó por advenimiento del plazo? Es decir, finalizó el plazo del contrato. Sin embargo, se detectó, usted como abogado de un trabajador, le indicó a ese trabajador que en efecto el 31 de diciembre venció su contrato y que esa es una de las causas que dice el artículo 86. Sin embargo, le dice, lo que sucede es que yo he venido trabajando 4 años consecutivos, pero hasta este año el empleador citó este fundamento. Le consulto a usted, ¿puede este trabajador hacer alguna reclamación? Si lo puede hacer, ¿cuál sería esa reclamación? Dígame, Luis. Bueno, sí. Buenas noches. Según estaba viendo, dice que el contrato del trabajo termina sin responsabilidad para las partes. Correcto. Por las causas que usted mencionaba, como el advenimiento del plazo. Correcto, estamos bien ahí. Pero el caso es que llega un trabajador y llega ante usted es su abogado, y le dice, mire, es cierto, ese es el fundamento legal y me lo mostró el empleador.
Solo le pregunto, ¿puedo hacer alguna reclamación? Porque es que yo he venido trabajando 4 años consecutivos, pero ¿por qué hasta este año me citó eso? ¿Qué le recomendaría usted a su cliente? Bueno, ahí mismo en el artículo 86, literal C, dice que este acuerdo fue por mutuo consentimiento entre empleador y No es empleado. por mutuo consentimiento, no es. Es por advenimiento del plazo. Vamos a buscar a alguien. Yo voy a Marlene Chupina, ¿está por ahí? Buenas noches, licenciado. ¿Puede ayudar a Luis? Usted es la abogada y ya le llegó su cliente y le dijo, fíjese que el año pasado, el 31 de diciembre, pues me dijeron que ya no más mi contrato y que conforme el artículo 86 literal A, el mismo pues terminó sin responsabilidad de las partes por advenimiento del plazo. Pero le consulta al trabajador a usted, ¿será que puedo hacer algo o no se puede hacer nada? Porque yo venía elaborando 4 años consecutivos y hasta este año alegó, el empleador manifiesta que se da la terminación por advenimiento del plazo. ¿Qué le puede recomendar usted al trabajador? ¿Será lo que dice el artículo 18, licenciado? Sea cual fuere la denominación. Ajá. Más cerca. Tibia, Ajá, tibia. Y como hay un vínculo económico y está bajo dependencia y ha trabajado continuamente. Un punto a su favor. Continúe. Ahorita pónganse a revisar ustedes porque a cualquiera les cae la chibolita ahorita. A ver, rescaten a Marlene, Magalí García, rescate a Marlene. ¿Puedo decir algo, Nico, por favor? No. Tengo 2 objetivos. Sí. Sí, licenciado, yo considero que, como estaba diciendo la compañera, sí está, aunque el contrato, pues digamos, haya terminado un tiempo, o sea, está la consecutividad de que el trabajador haya estado los siguientes años y eso puede ser comprobable, ¿verdad? O sea, yo lo miro de esa forma, que se puede comprobar que él ha venido trabajando consecutivamente aunque el plazo del contrato haya terminado. A ver, Hugo. Buenas noches. Voy. No, yo hoy les voy a dar la palabra porque lo que estoy verificando es cómo están, ¿verdad? Entonces, tranquila, Vivian. Hoy voy a dar de manera distinta la palabra. Muy bien, aquí tenía un compañero, pero ya no lo veo. Bueno, Marco Antonio Chen. Marco Antonio Chen. Marco Antonio no está. ¿Se dan cuenta por qué es que lo estoy seleccionando? Porque tengo doble propósito. Darle la oportunidad a todos para que se estresen. Daniela Churup Sham. Licenciado, en uno de los cursos que usted nos impartía, nos mencionaba en el artículo 26 que todo contrato individual de trabajo debe tener por celebrado tiempo indefinido. Salvo prueba o estipulación lícita o expresa en contrario. En contrario. Pero en este caso era un contrato a plazo fijo que finalizó el 31 de diciembre. ¿Qué le puede recomendar a su cliente? No haga nada, no, déjelo ya, su cliente no puede hacer nada más. Eso le diría.
reclamar sus Hugo, derechos. creo que Hugo, me voy a la palabra a Hugo porque ya segunda oportunidad que quiso intervenir y yo los he detenido, pero es por un objetivo. A ver, Hugo creo que es. Ya lo perdí. Ya no quiere participar, ya se enojó conmigo. Vivian o Vivi. Gracias, buenas noches, Lick. Yo, más que responder, yo tenía una consulta, porque yo tengo entendido de que hay un plazo límite para poder interponer una demanda. Y... Cálmese. Pensemos que ahorita todo va en orden, esa es la idea. Después vamos a ver las prescripciones, ¿verdad? No se preocupe, entonces esté tranquila. Pensemos que no se ha vencido ningún plazo. Ese es el caso del día de hoy. Entonces, ¿qué recomendaría usted, Vivian? Zulaika. Pues, Lick, entonces sí estoy en el aire, porque yo tenía la idea de que usted estaba hablando de diciembre y estamos a 27 de marzo, entonces yo pegué en un plazo determinado. No pensé en la respuesta, sino más bien en un plazo determinado. Entonces, que ya había... Pero el ejercicio que hizo es válido. Es válido su ejercicio. Solo que ahorita estamos sobre una materia específica, pero no tenga pena, no se preocupe. Pero me interesó su respuesta. Aquí había otro compañero, Hugo, antes de que usted solicitara la palabra, Vivian, había otro compañero por ahí, delgadito. Quiero darle participación, solo que no recuerdo si leí Hugo su nombre, porque pienso que ahorita sí ya podemos levantar la mano para ayudar. Porque no me han dado la respuesta. Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, a ver quién ganó. Yo tengo una pregunta. Betsy. Sí, buenas noches. Yo quería ver si ahí se puede aplicar el artículo 53 del Código de Trabajo. Lo que pasa es de que el ejemplo que usted está dando es de un contrato individual y en el artículo 53 trata de un contrato colectivo. Nada que ver. Porque dice en el artículo 53, literal B. No, Betsy. Bueno, gracias. Buenas noches. No será, bueno, en este caso, a ver si no estoy mal, ¿puede el trabajador denunciarlo por daños y perjuicios? Esto con base en el artículo 84, que establece que en los contratos de plazo fijo, ellos pueden, ahí sí que pelear este derecho antes del advenimiento, pero no sé si estoy bien. No, ese no. Está tibio por ahí. Hugo ya respondió, ya puso un mensaje y le está fallando el internet, pero entendido, Hugo. Daniel. Sí, Lick, por lo menos el artículo 78, la determinación del contrato de trabajo, dice conforme a una o varias causas enumeradas, surge efectos desde que el patrón la comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido. Pero, o sea, ¿qué es lo que usted está proponiendo? ¿Qué respuesta le está dando a su cliente? Que dependiéndole por qué o cuál fue el motivo de que su patrono lo haya despedido, tiene garantías jurídicas. No me la juegue así, hombre. No. Yo soy el trabajador. Y yo le dije a ustedes, miren, yo sé que mi contrato vencía el 31 de diciembre. Y en efecto el empleador me dijo, mire, pues su contrato finalizó con base en el 86 literal A por advenimiento del plazo. Estoy claro con eso, licenciado Daniel de Jesús. Lo que yo necesito saber, licenciado, es si yo puedo reclamar algo, dado que yo trabajé 4 años consecutivos, pero hasta este año pasado
me sale el empleador con que venció y que terminó el contrato sin responsabilidad de las partes. ¿Puedo reclamar algo? Si puedo reclamar, ¿qué puedo reclamar? Sus derechos irrenunciables, licenciado, solo que no recuerdo el artículo. O sea, puede reemplazar su contrato, si así lo quisiera hacer. ¿Cómo reemplazarlo, licenciado? Usted me puede decir si yo ya no estoy trabajando en la empresa, licenciado Daniel. Reemplazarlo con su patrón, o sea, que le dé más trabajo, o sea, pedir una revocación de contrato. ¿Cómo una revocación si ya me despidió, licenciado Daniel? No le estoy entendiendo. Licenciado. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ay, lo del almacenamiento. Licenciado, ¿me escuchan? Licenciado, buenas noches. Yo realmente, como no existe ningún contrato, ¿verdad? El contrato ya venció, entonces me voy al artículo 19 que usted nos había comentado, ¿verdad? Que cuando no había un contrato escrito, ¿verdad? Y el mismo artículo 19 que para que el contrato individual exista y se prefiere, basta con que inicie la relación de trabajo, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo que nos había dicho, ¿verdad? Ahí es donde me podría yo buscar, ¿verdad? No es necesario que tenga un contrato escrito, sino con que solo le dé el seguimiento a lo que estaba realizando, podía revocar el contrato, pues, o sea, licenciado. No. Alan Mauricio, pues escribió algo ahí, por favor nos lo comenta. Licenciado, en el artículo 106. ¿Qué me quiere decir con eso? Que ahí son irrenunciables los derechos de los trabajadores, licenciado. Y dice que... Vea, no, licenciada Magalí. Las irrenunciables, licenciada, ya me las pagó el empleador. Pero pregunto, licenciada, ¿puedo reclamar otra cosa o ya no? ¿O es correcto lo que está argumentando mi empleador? ¿Puedo aportar algo? Sí, Rudy. Gracias. Fíjese que siempre podemos continuar con el artículo 26, en donde indica que deben tenerse siempre como contratos a plazo indefinido, cuando las actividades o naturaleza que permanente o continuada y al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen. Entonces, pues el trabajador en este caso puede solicitar que se le pague la indemnización, tomando como base legal el artículo 82. Es correcto. Esa es la respuesta que yo esperaba. Todo está relacionado. Claramente, Rudy lo está explicando muy bien. Lo que sucede es que el planteamiento es que yo como trabajador acudo con mi abogado y le digo, señaló esa causa, pero es que yo he venido trabajando 4 años y qué casualidad que hasta el año pasado me dijo que terminó mi contrato sin responsabilidad. Yo siento que hay algo ahí que no está bien. Es correcto, porque él desde el primer año debió dar por terminado el contrato por advenimiento del plazo, pero al prorrogarlo el contrato está convirtiendo en una relación laboral de forma indefinida, como lo menciona Rudy. Y al hacer ese argumento y que el juez declare que hubo una relación indefinida, como consecuencia entonces se entiende por una terminación injustificada del contrato de trabajo. Y al ser injustificado trae como consecuencia el pago de la indemnización. ¿Fundamento legal? Artículo 26. Artículo 26. Artículo 26. Párrafo 2. Yo tengo una pregunta porque yo también había entendido este artículo, pero no lo respondí porque donde dice lo que se dio causa al origen, y tal vez si el empleador ya no está renovando el contrato es porque ya no tiene la obra que estaban realizando, ya habían dado conclusión a ese contrato porque la obra ya había terminado. Por eso no respondí artículo. Me parece empresaria, fíjese, Lilian. Porque no creo que una obra dure 4 años usted.
No, pero es que como ahí dice que le dio origen. Entonces ahí hay que tener cuidado con Lilian. Miren, está tremenda, Lilian, está tremenda. No. El fundamento que citaron es correcto porque primero se debe declarar la continuidad de la relación laboral y la consecuencia del mismo es la solicitud del pago de indemnización. Entonces, ¿por qué se paga la indemnización entonces? Claudia Salazar, ¿por qué se paga la indemnización? Buenas tardes, Lic. Se debe de pagar la indemnización porque es un contrato que ya se ha hecho entre las dos personas. No, Claudia. Son las garantías irrenunciables. Por la relación laboral. Por la relación laboral que ya existió, que ya se está culminando. No. Que ya culminó prácticamente. Ya culminó. Pero con la lógica que ya nos explicó el compañero que nos antecedió, entonces ya quedamos que lo debió de hacer el primer año, va a dar por finalizado, pero como él estuvo prorrogándolo, entonces la ley establece que se tiene por un contrato indefinido, ¿verdad? Porque subsiste la causa que originó el mismo. Bueno, como subsiste la causa, entonces ya sabemos que esa era una relación laboral indefinida. Y como era indefinida, entonces le tienen que pagar la... Yo les pregunto, ¿y entonces por qué es que se paga la indemnización entonces? Por despido. Es un derecho que se ganó el empleado. Porque es un derecho. Por daños y prejuicios. Porque se convirtió en un contrato indefinido y no en uno fijo, Lic. Entonces ya ahí entran las garantías. Ya, eso es lo primero, que ya logramos que ya comprobamos que es un contrato indefinido, estamos en lo correcto. Pero ¿por qué debemos de pagar la indemnización? Sobre ese caso que les di, ¿por qué? Por el despido injustificado, dice Luis Fernando por aquí, correcto. Por el despido injustificado, porque primero estaba explicando que a mí me dijeron se venció el contrato y que ahí termina sin responsabilidad. Acudí con Rudy muy amablemente me dijo, tranquilo mano, y vamos a sacar billete, me dijo. Ahí lo que sucede es de que no quieren pagar la indemnización, pero con los 4 años que trabajaste ahí, podemos comprobar que es un contrato indefinido. Y al comprobarle que es un contrato indefinido, vamos a pedir que te paguen la indemnización, primer elemento. Y entonces, ¿qué es la indemnización? Es por el despido injustificado, porque ya comprobamos que no es por advenimiento del plazo, sino que la ley permite que se considere a tiempo indefinido. Y como le dijo el señor, hasta aquí, entonces se vuelve una terminación injustificada, ¿verdad? Un despido injustificado. Y da como consecuencia el pago de la indemnización. Bueno, ahora bien, ¿qué obligaciones se derivan de una terminación ilegal del contrato? Sigamos con ese mismo ejemplo. Ya determinamos que ese advenimiento de plazo no encuadra ahí, dado que trabajó 4 años laboral, y el juez va a determinar que es una relación de plazo indefinido. Y como consecuencia le asiste el derecho a la indemnización. ¿Qué otras obligaciones se derivan de este contrato? Disculpe, licenciado, tengo una duda respecto a lo que dijo anterior, antes que se me olvide la pregunta. Disculpe, en este caso, aunque hubieran pasado los 4 años y hubiera él estado renovando contrato, digamos, cada 6 meses, ¿se hubiera vuelto el contrato indefinido o no? Porque ahora porque ahora la metodología que están usando varias empresas o aún mismo el Estado es que están contratando a las personas por 6 meses, por cada 6 meses renuevan en los contratos, pero así yo conozco de personas que llevan ya 4 años con esa modalidad. Entonces, a eso se podría llamar como un contrato indefinido ya para que ellos pudieran liquidar con la indemnización. No,
Tal vez cuestión de semántica. Primero, Magali no estuvo en mi clase cuando yo expliqué ese tema. Segundo, para aclararles bien y para los que no estuvieron en mi clase, no es que de por sí ya es indefinido, no. Es un acto declarativo que va a hacer el juez. Y para eso nosotros, como abogados, vamos a convencer al juez para que el juez diga, aquí es un contrato de plazo indefinido, no a término. ¿Ya? Si logramos eso del juez, ya logramos el pago de la indemnización. Y entonces la pregunta que les hice es, ¿y a qué otras obligaciones tiene el empleador ante esa terminación ilegal del contrato? Se dan cuenta que si les pregunto así en el examen, me los plancho a todos, ¿verdad? Está en el artículo 78. Excelente, muy bien. ¿Literal? B, licenciado. B, muy bien. Bueno. Entonces, en efecto, ahí tenemos todos esos casos, ¿verdad? Cómo puede terminar un contrato de trabajo y la indemnización, que ya lo estuvimos viendo, lo tenemos en el artículo 82 del Código de Trabajo. Ahí establece el pago de la indemnización y la forma en que debe de pagarse. Incluso ahí van a establecer un salario promedio, es decir, que los últimos 6 meses son los que van a determinar el salario promedio. Es decir, la sumatoria de 6 meses dividido entre 6 nos da el salario promedio para el reclamo de la indemnización. Y sobre ese salario promedio se multiplica por el número de años que estuvo laborando. Si laboró 20, imagínense que haya sacado un salario promedio de 5,000 y laboró 20, ya hagan ustedes los números, cuánto podría ascender el pago de la indemnización. Y por eso es que los empleadores buscan el mecanismo para no pagar. Entonces, leen desde el artículo 76 al 86, creo yo, 87 del Código de Trabajo. Y el último, que me imagino ya lo leyeron, el fundamento legal de las prestaciones irrenunciables de un contrato de trabajo, Cristi María Ábalos. ¿Puede responder el fundamento legal de las prestaciones irrenunciables? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Cristi. ¿Puede dar el fundamento? Me permite un momentito. La suspira, Arena. Hasta nerviosa se puso. Sí, es que porque no me está viendo hasta roja estoy. Lick, el artículo 102 del Código de Trabajo. El 102 del Código de Trabajo, vamos a ver qué dice el 102, ¿no? Vamos a ver, 102 del Código de Trabajo. Todo patrono que ocupe permanentemente a 10 o más trabajadores debe llevar un libro de salarios autorizado por el Departamento Administrativo de Trabajo. No, ¿verdad? No ese es el fundamento. Artículo 106 me ponen aquí, me imagino que el Código de Trabajo, que de eso estamos hablando. Son requisitos indispensables para ser miembro de una comisión paritaria de salario mínimo. Como que tampoco, ¿verdad? Me han fallado. Magalí García, 102 de la Constitución. ¿Qué literal, Magalí, de la Constitución, del 102? Vamos a ver, de la Constitución. Me está sorprendiendo, Magalí. Oye, me voy a pasar a dar clases ya. Vamos a ver. ¿Qué dice el 102? Literal B, me dice ella, ¿verdad?
Muy bien. A ver. Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley. Magalí, ¿dónde está el fundamento de las prestaciones ahí? ¿Es el artículo 106 de la Constitución, licenciado? Vamos a ver qué dice el 106. Irrenunciabilidad de derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores susceptibles para ser superados a través de la contratación individual o colectiva. Bueno, digamos que sí. ¿Y cuáles son, Marlene? Esas prestaciones irrenunciables. Perdone, licenciado, su pregunta fue las obligaciones de los patronos. No, prestaciones irrenunciables. Marlene. Bono 14, aguinaldo. ¿Solo? Y vacaciones. 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 Bono de 250. ¿Fundamento legal es? ¿Cuál, Fernando? El bono de 250, pues no me recuerdo qué decreto es ese. Veamos. Las que se han contemplado como irrenunciables son específicamente la bonificación anual, el bono 14 y las vacaciones. Son prestaciones irrenunciables, es decir, se han denominado así porque son adicionales. Por supuesto que si hay un salario que no se ha cancelado, pues ya vimos ahí que el salario debe ser remunerado, ¿verdad? Eso es un salario, eso. Entonces, el salario y las prestaciones, pues, tienen una especie de diferencia. Entonces, las prestaciones irrenunciables son esas, las aguinaldo, bonificación o bonificación anual y las vacaciones. Y el pago, por supuesto, los salarios que son obligatorios, ¿verdad? Que eso ya se generó un derecho. Hoy sí, no van a encontrar un fundamento específico donde diga estas son las prestaciones irrenunciables, porque como me indicaron bien en el artículo 106, todos los derechos consignados en la Constitución, en las demás leyes de trabajo, pues son irrenunciables para los trabajadores. Todo lo que ha adquirido como derecho es irrenunciable y se convierten en prestaciones irrenunciables. Muy bien, ¿tienen alguna duda adicional? Lic, así como esa pregunta, si lo posicionamos en el Código de Trabajo, se podría colocar que estarían establecidas también del artículo 77 al 82, porque cada párrafo tiene más largo, o así literal como el artículo 106 de la Constitución. No, ese es el 106, es el que determina que todos los derechos consignados en la Constitución y en las leyes, pues definitivamente son de carácter irrenunciable. Lo que estoy diciendo yo es de que no van a encontrar en el Código de Trabajo las prestaciones irrenunciables para los trabajadores son los siguientes. Bonificación anual, el cual bien no lo tenemos, ¿verdad? Sino que está establecida la bonificación anual y es una prestación. Y según la Constitución es irrenunciable. Tenemos un bono 14, ¿verdad? Que es una prestación que va acumulando mes a mes, ¿verdad? Y después de cumplir el año, pues nos van a pagar en el mes de julio. Y entonces esa se vuelve una prestación irrenunciable. La Constitución establece que tenemos derecho a vacaciones. No podemos renunciar a eso. Es un derecho irrenunciable y si nos echan, nos tienen que pagar. ¿Ya? Gracias, Lic. Bueno, entonces a leer, por favor, del 76 al 86 del Código de Trabajo, bien leídos, ya vieron que hace falta mucha lectura. Entonces, esto solo me lo reservé para hacer una evaluación con ustedes y yo espero que superen sus calificaciones, ¿verdad? Porque tienen en juego el segundo parcial. Así es que descansen y nos vemos el día miércoles si el Señor así lo permite.
Feliz noche. Tengo una consulta, fíjese que a mí no me apareció nota. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Pues fíjese, señorita, que qué ratos estamos viendo eso y seguramente usted no entra a mi clase. Sí, Lick, yo estaba entrando a su casa, pero justamente el viernes sí no pude entrar porque estuve mala de salud. Incluso yo le estuve escribiendo a un compañero. Llevo 2 días viendo ese tema. ¿Cuál es su número de carnet? Sería 2021 5294. Claudia Patricia Salazar. 2021-05-294. Sí, 2021-5294. Pero es que ya le había dado información a una compañera, ¿no? Sí, fue el día que yo no me pude conectar y ella me hizo favor. Incluso usted le dijo de que no tomaba notas así, que tenía que ser uno personalmente que le tenía que hablar, porque yo igual estuve escribiendo, pero no tuve respuesta alguna. Sí, ya tengo. Muy bien, sacó 15. 2021-05-294, ¿verdad? Sí, exacto. 2021, pero el asunto está en que usted vio que estaba ahí en el cuadro de la facultad. No aparezco en el cuadro. Sí, porque sí tengo notas de todas las demás clases, menos en el suyo. Pero la pregunta es, ¿aparece su nombre en el cuadro? No. Es que ahí va el asunto. Yo no puedo cargar, digamos, nombres a esa nómina porque es de la facultad. Vamos a ver. Chrome. $2021 1721 05 294. No está, fíjese. Por eso es que no la pude cargar. Mamá, yo ahorita abajo, solo voy a hablar con el licenciado y ahorita abajo. Perdón, ¿verdad? ¿Puede ver aquí esta nómina? Sí, ahorita la reviso. Le estoy compartiendo una página. Sí, ahí estoy viendo. Que tiene los nombres y 221. Mire, 221-05, aquí donde estoy marcando, 408. Ajá. Y entonces nos vamos para atrás, 333, 305 y luego nos quedan 45.